Damos nuestro bloque de la entrevista central con un invitado que tenía esa deuda pendiente de sentarse aquí, aunque tiene otro tema, con un recorrido sumamente interesante por los proyectos que desarrolla el Ministerio de la Presidencia. Con nosotros el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Buenos días, señor Joel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un placer estar pues de vuelta en este rol con ustedes, pues siempre en el interés de informar a la población y conversar con ustedes por los temas de importancia. Qué bueno. Mira, Joel vino con la dinámica del mes de diciembre para Despierta RD y le trajo un adorno a nuestro árbol de los deseos, que yo quiero saber cuál va a ser el deseo de Joel Santos para el pueblo dominicano. Si lo dice, se fuma. No, él va a decir el deseo, deseos bueno. de amor y paz. Vamos a ver, Joel, nos trajo una estrella y unas bolitas. Joel, puedes colocarlo donde más te guste en el arbolito. Pues vamos a colocarla. A ver, pues como tú quieras, si te quieres inclinar, exacto. Claro. No, déjalo que él... O más el de abajo. Ahí está, mira, que le queda. Ahí ya llegó su estrellita. Ahí colgó. Y hasta unas bolitas que nos trajeron aquí, que le vamos a ir colocando. Gracias, Joel. Yo el deseo tuyo a la población dominicana. Bueno, yo pensaba que lo íbamos a hacer al final, pero vamos a aprovechar y desearle a la población dominicana pues una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Desearle mucha tranquilidad, que tengan un 2023, primero un fin de año interesante, que se puedan divertir de una manera sana, porque hay que balancear las cosas. El dominicano trabaja duro, el dominicano trabaja mucho, el dominicano es esforzado, y basado en eso también debe aprovechar estos días y hacer cierto balance. Y yo creo que nos cabe a todos. Como debe ser. Yo voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda para sacar un tiempecito. Y te voy a decir por qué empezamos por ahí, porque el Ministerio de la Presidencia es conocido que tiene importantes proyectos que impactan a la vida nacional. Uno de estos que está a cargo es el Sistema Nacional de Emergencias, el 911, entre otros muchos, que hay como 12 proyectos, si no me equivoco. Sí, son muchos. Entonces, cuéntanos, Joel, con relación a esto, ¿cómo vas? Y sobre todo tu entrada a este ministerio, ¿cuál es tu perspectiva y la visión en estos proyectos que se está desarrollando? Bueno, de manera concreta, pues el servicio 911 claramente es de mucha importancia para la población. La población ya lo ha tomado como dado. Originalmente, pues hace ya varios años era una novedad. La gente inclusive entendía o esperaba o no tenía expectativa con respecto a este servicio. Yo creo que eso ya ha cambiado, la población lo ha absorbido, la población hasta a veces inclusive entiende que el servicio va más allá de lo tradicional, pero la realidad es que las expectativas son altas y nosotros debemos responder a esas altas expectativas, a ese incremento de expectativas ya que ha habido. Y claramente nuestro objetivo para este próximo año es continuar mejorando los indicadores. El principal indicador es el tiempo de respuesta. Por lo tanto, todas nuestras estrategias están dirigidas a que se vaya reduciendo ese tiempo de respuesta, a pesar de los retos que nos impone pues la realidad nacional. Particularmente, uno de los grandes retos del servicio siempre es el tránsito, que es otro tema que nosotros debemos como gobierno trabajar, pero claramente es un elemento que dificulta el servicio de emergencia. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Continuar mejorando el servicio, mejorándolo a través de tecnología, una tecnología que se está implementando para mejorar, por ejemplo, todo lo que son los servicios de geolocalización, hacerlo mucho más eficiente, de forma tal que las unidades que vayan a atender las emergencias, pues estén disponibles en el menor tiempo y que puedan ser identificadas con una mayor rapidez hacia dónde deben dirigirse. Se está haciendo, Joel, y perdóname que continúe con ese tema, porque aquí nosotros hemos sido arduamente críticos con el Sistema Nacional de Emergencia ante situaciones que hemos visto donde no hay la respuesta inmediata o en el tiempo que se está esperando. Bueno, y ha sido, el proyecto que creo que más se ha torpedeado o más atacado la oposición de la pasada gestión que dejó. Bueno, la verdad que ese torpedeo es injusto. Porque la realidad es que el servicio, y no lo hago como una crítica,
porque obviamente yo mismo no voy a criticar un servicio que desde mi punto de vista ha sido interesante para la población. Pero es injusto en el sentido de que lo que ha sucedido, yo mencioné uno de los casos, hay un tema de tránsito, ciertamente, pero también el servicio desde años anteriores se enfocó en un crecimiento a través de todas las regiones, lo cual era natural. Pero en la medida que tú vas ampliando un servicio y saliendo de una especie de zona de confort, pues claramente los retos son mayores. Y los tiempos de respuesta se venían incrementando pues desde años anteriores. De hecho, este año se han reducido en 3 minutos, lo cual es una cifra importante. Ahora bien, también hay que trabajar con la población, de forma tal que la población lo vaya utilizando de una manera más eficiente, porque en la medida que se ha hecho más conciencia, y de nuevo esto no es nuevo, esto no es que ha sucedido ahora, pero en la medida que la población ha tomado conciencia de la existencia del servicio, la demanda se ha incrementado al grado de que, de nuevo, no desde ahora, cerca del 70%, 75% de las llamadas no son llamadas para demandar emergencia. Hay llamadas de todo tipo. Y realmente eso es un tema que hay que trabajar con la población para irlo reduciendo. Yéndonos por otra área, hablando de servicio y de transporte también, ¿tiene el gobierno algún plan para la modernización del transporte, de la flotilla de transporte interurbano, intermunicipal, interprovincial? Bueno, en la parte del tránsito, la estrategia siempre va dirigida hacia la colectivización del servicio. Esa es y yo la combino también con estrategias de ordenamiento territorial. Y voy a hablar un poco de la colectivización del servicio para luego pasar a ese tema, porque ustedes me van a decir y qué tiene que ver con eso. Lo primero es que muchas de estas estrategias son estrategias de mediano y largo plazo. Hay muchas cosas que se están haciendo que los resultados no se van a ver de un día para otro, porque parte del tema es que usted tiene que trabajar estratégicamente en la coyuntura, pero también tiene que trabajar con proyectos de mediano y largo plazo. Y te voy a mencionar a nivel de transporte algunos temas que son importantes. Bueno, el monorriel de Santiago, el teleférico de Santo Domingo, el teleférico de Santiago también, son proyectos, la expansión del metro de Santo Domingo a los Alcarrizos a través de la llamada línea 2C, lo cual también son proyectos que persiguen ir colectivizando lo que es el servicio, además de los llamados corredores que también deben conectar con todo lo que es ese tránsito. Hay otros proyectos más adelante que se están planificando que también pues deberán ir trayendo pues cierto orden al transporte poco a poco. Ahora bien, ¿tienen alguna fecha de inicio? ¿Qué tiene que ver también? Bueno, ya no, todos esos proyectos están corriendo. Sí, todos esos proyectos ya están corriendo. A lo que me quería referir era al hecho de que también tenemos que ir ordenando territorialmente. Pero hablo de terminación ya. Bueno, hay proyectos de esos que terminan ahora en el 23. Tenemos proyectos que terminarán en el 24 y en el 25 de manera consecutiva, porque obviamente hay proyectos que son más de largo plazo. Por ejemplo, el caso del monorriel de Santiago es un proyecto de una gran envergadura que ya deberá estar terminado para el 2025. Ministro. El tema de ordenamiento, el plan de ordenamiento del Gran Santo Domingo, eso es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los proyectos de vivienda irlos uniendo también a creación de puestos de trabajo cerca de donde las personas vivan. Y eso es un tema importante en el plan estratégico del Gran Santo Domingo. ¿Para qué? Para reducir la movilidad de las personas desde por ejemplo, la parte, vamos a llamarle afuera del Gran Santo Domingo, hacia el llamado nuevo centro de la ciudad. Todas esas estrategias también deben ir dirigidas. Por eso se necesitan puestos industriales o de zona franca
en lo que es lo que es Santo Domingo Este, lo que es Santo Domingo Oeste, para mencionar dos municipios de importancia, para ir reduciendo esos movimientos de las personas. Ministro, el tema del presupuesto general del Estado para el año 2023, ahí sí, casi un 39% de aumento en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia se registra. Y cuando uno lo contrasta con 14 provincias, por ejemplo, que tienen una reducción en la inversión en construcción, uno dice, caramba, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la razón de ese aumento? Acabamos precisamente de mencionar la razón sin darnos cuenta. La principal razón son esos proyectos grandes de movilidad y de manera concreta, uno que causa un impacto importante en ese presupuesto es el mismo monorriel de Santiago, que tiene asignado 15 mil millones de pesos para el año 2023. Esa es la principal razón y lo que te genera el crecimiento en ese presupuesto. Por ejemplo, el desarrollo de Este es el año donde el monorriel de Santiago pues tiene la mayor cuota de inversión. El 2023. El 2023. Entonces ahí ves el incremento que tiene el Ministerio de la Presidencia. No es un incremento de gastos corrientes ni nada por el estilo, sino viene por ahí. Y de hecho a veces no se contabilizan esos gastos en lo que es el llamado gasto de capital, que es un tema también importante a discutir. Pero son gastos de capital que se generan. Le decía que, por ejemplo, la UAS de Santo Domingo Este, que fue una de las principales, creo que en el primer Consejo de Ministros, incluso el presidente Abinader estuvo esa promesa, en el presupuesto del 2023 no tiene un solo centavo y no se ha iniciado a trabajar. Ese proyecto está dentro de las actividades, dentro del presupuesto de la presidencia, eso está envuelto en obras públicas. ¿Cuál te refieres? En la extensión de la UAS en Santo Domingo Este. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con eso? Esos proyectos están asignados a MIBEP. A MIBEP. Sí. ¿Y qué ha pasado con eso que no se ve en el presupuesto, que está fuera ahí? No están ahí. Son proyectos que están siendo trabajados y obviamente en el 2023 lo van a ver avanzando. De hecho, el 2023 se van a ver una culminación importante de obras en la República Dominicana. Ese es el año donde vas a ver la culminación de muchos proyectos. Qué bueno que usted lo dice, porque Joel, el 2023 es el año preelectoral y el 2024 que ya vuelve, el candidato natural del PRM hasta ahora es el presidente Luis Abinader. ¿Cuántas obras de los proyectos que está manejando el Ministerio de la Presidencia van a estar concluidas antes de las elecciones del 2024? Porque para nadie es un secreto que eso puede ser un punto de soporte bastante amplio para la decisión de la población dominicana si continúa o no Luis Abinader en el poder. No, en lo que tiene que ver con específicamente, el Ministerio de la Presidencia no es un ministerio gestor de tantas, o su función, vamos a decir, es una de sus funciones, esos grandes proyectos, pero el Ministerio de la Presidencia tiene muchos otros temas que dirigir. Pero claramente sí los teleféricos son proyectos que se van a ver terminados antes del 2024. Se habrá avanzado bastante con el monorriel. Hay el proyecto 911 que lo mencionamos ahorita, pues sufrirá cambios importantes, habrán inversiones importantes en Ciudad Juan Bosch, se van a avanzar en el proyecto de Familia Feliz unas 8,000 viviendas que no lo construye el Ministerio de la Presidencia, sino que son proyectos del sector privado que el programa lo gerencia el Ministerio de la Presidencia. Ahí vas a ver unas 8,000 viviendas. Va a haber avances importantes en el proyecto de Manzanillo, va a haber avances importantes en el proyecto de Pedernales, que también es otro tema importante que se gestiona desde el Ministerio de la Presidencia, en conjunto, pues obviamente de cada uno de los fideicomisos que lo dirigen. El proyecto de Monte Grande sí se terminará en el 2023, gracias. Se terminará ahora en el primer trimestre del año. Ya está en sus fases finales y no solamente... Que para marzo pudiéramos estar inaugurando la obra que tiene más de 20 años siendo aclamada por esta zona. Pero el Melo nos dijo aquí que en diciembre íbamos a estar cortando esa cinta, a diciembre de este año. Bueno, yo soy conservador, conservador. Yo hablo siempre de trimestres
y entiendo que estará inaugurado para el primer trimestre del 2023. No solamente la presa en sí, sino el centro poblado, es decir, un poblado que se trabajó para la población, que eso hay que verlo. En el recorrido deberíamos llegar ahí para que tú veas. Bueno, será por helicóptero, a menos porque no creo que demos el día entero un recorrido así. Bueno, pues si tú quieres recorrer conmigo, tú tienes que ir a Montecristi, tú tienes que ir a Rosana, atiende eso, Rosana. Ministro, tú tienes que dar mucha vuelta conmigo para... Desde su llegada como ministro de la presidencia, ¿cuáles de esos proyectos o otros, porque son muchos los que lleva usted, considera que son los de mayor prioridad? Bueno, yo creo que todos son definitivamente prioritarios en su rol. Pero yo voy a aprovechar y te voy a mencionar qué es prioridad de todos estos proyectos y lo que realmente debe ser fruto de orgullo del poder realizar este tipo de proyectos. Todos se enmarcan dentro de un plan estratégico. Todos tienen una combinación vamos a decir, de que son obras emblemáticas, pero que se enmarcan dentro de una estrategia global que tiene un efecto multiplicador de inversión privada. Y esto es muy importante, porque la inversión de capital o la inversión estratégica de un Estado debe estar orientado siempre a generar inversión privada adicional. Te pongo un ejemplo solo para mencionarlo. Para el proyecto de Manzanillo, que es un puerto que tiene una inversión de 46 millones de dólares, sí, más o menos. Esa inversión está generando una inversión privada en el orden de los 2.000 millones de dólares. A eso se le llama un efecto multiplicador. Otro elemento viene acompañado de inversión social. ¿De qué estamos hablando de inversión social? Y con esos datos, algunos otros proyectos que también manejamos, y ahí hay uno que es impactante. Estamos hablando de construcción de viviendas para las personas que viven en la zona. Estamos hablando de proveer, en muchos casos, servicios médicos para esa población. Estamos hablando de titulación, es decir, tomar terreno del Estado y titular para personas que están viviendo ahí desde hace mucho tiempo, que no tienen un activo que presentar, pero viven ahí desde hace muchos años, no es para tema de invasión. Y se le titulan, en este gobierno ya se han entregado 46,000 títulos por ese concepto, pero alrededor de estos proyectos importantes tienes inversiones sociales de este tipo. Estaba hablando en el caso de Monte Grande, del centro poblado, pero ese centro poblado no solamente tiene un centro poblado para las personas, sino que también tiene se le van a ubicar terrenos que también se van a titular para que ellos puedan trabajar la tierra y van a tener sus títulos. Entonces, esa es otra característica de todos estos proyectos que estoy mencionando. En Pedernales, ¿qué tú tienes? No solamente tienes el proyecto, una inversión de 2.000 millones de dólares en la cual el sector privado va a poner una gran parte, sino que también el pueblo de Pedernales se va a trabajar y vas a tener una readecuación de ese pueblo para adaptarlo a esa inversión turística. ¿Y habrá tiempo para concluir eso en este gobierno? O sea, ¿va al ritmo que se organizó al principio, que se ideó? Sí, lleva el ritmo, pero hay proyectos que son de continuidad. O sea, y es una característica de un gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader ha tomado proyectos de gobiernos anteriores y los ha avanzado y los está terminando. Pero además, se están haciendo proyectos que van a traspasar lo que es su periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, tiene que haber proyectos coyunturales y tiene que haber proyectos de mediano y largo plazo. Un gobierno no puede solamente pensar en hacer o comenzar lo suyo y terminar solamente lo que tiene que ver con su periodo presidencial, sino que tiene que dar continuidad de Estado y avanzar los proyectos que son importantes de gobiernos anteriores y
porque yo soy de lo que dice, o sea, no puede uno venir y negar que hay proyectos importantes de gobiernos anteriores y que son proyectos buenos. Lo hablábamos hace un rato justamente aquí en la mesa de debate. Yo no soy mezquino, ni este gobierno es mezquino, ni Luis Abinader es mezquino tampoco. Ministro. Eso hay que reconocerlo y hay que continuar esos trabajos y terminarlo, pero también uno tiene que, dentro de ese concepto de Estado, pues iniciar proyectos de mediano y largo plazo que tengan un impacto importante a la población. Ministro, el domingo se hicieron 2 actividades, una en Santiago y una en Puerto Plata, ambas de tipo político. El PLD en Puerto Plata con Abel Martínez y el Partido Fuerza del Pueblo en Santiago con Leonel Fernández. En ambos actos se habló precisamente de una autopista que debe interconectar una provincia con la otra, la autopista del Ámbar. Y ahí Leonel decía, por ejemplo, en Santiago, que ahí solamente se hizo la promesa, pero que no se ha avanzado en eso. ¿En qué está esa obra? ¿Qué ha pasado? Y creo que porque una de era las una alianza últimas, público-privada, ¿no? Sí, una de las últimas alocuciones del presidente donde se refirió a eso, al parecer dejó entender que no era viable, o tal vez que no estaban dadas las condiciones. ¿Cuál es la realidad de la autopista del Ámbar? Esos proyectos de mediano y largo plazo requieren de una adecuada planificación para que se hagan bien, porque usted no puede iniciar obras a lo loco. Entonces, sí es verdad que hay proyectos que requieren de revisión y que requieren de buscarle alternativas para que se puedan realizar. Ahora mismo este gobierno está trabajando para que esa autopista del Ámbar sea una realidad, pero requiere de planificación, requiere de crear la estructura adecuada para evitar ¿qué? Para evitar situaciones del pasado, como se dio con la situación de la carretera de Samaná, que después hay que desenredar un rollo que le cuesta muchos recursos al Estado. Entonces, precisamente en aras de evitar todo eso, pues se está trabajando para crear la estructura adecuada para que ese proyecto se pueda realizar. Joel, ¿qué tan difícil está siendo llevar las riendas del país al gobierno? Y lo digo porque sé que el presidente Abinader recibió un país en el momento tal vez de la tormenta perfecta, en medio de una pandemia, crisis económica, se sumó una guerra. Todo esto no se puede desconocer. Pero ¿qué tan difícil está siendo, sobre todo con diferentes discursos que están teniendo algunos de los incumbentes que dirigen instituciones del Estado? Porque una de las cosas que tú estás diciendo de continuidad, nosotros le hemos preguntado aquí mismo y dice, no, es que cada quien viene con su librito. Y cuando tú ves que lo dice una figura del mismo gobierno, entonces decimos, tenemos criterios diferentes. Yo creo que este gobierno ha hablado con hechos sobre ese tema. Y creo que aquí hemos mencionado algunos proyectos que han tenido continuidad importante. Mencionamos Monte Grande, usted ha hablado en 20 años, un proyecto de 20 años, que en 18 años avanzó. Bueno, en realidad no 18, vamos a ser justos. Vamos a ponerlo desde el 2008. En 12 años avanzó un 40% y en 2 años se está completando el otro 60%. ¿Están en un 40% al momento de su llegada? Sí, en el 2020, sí. En el 2020 o sea, que el gobierno anterior dijo mentira en ese sentido, porque ellos habían dicho que estaba por encima del 85% sí, en algún momento. Que le quedaba menos de un 15% para completar. 40% y el otro 60% se ha completado en estos 2 años. Y ahí están las ubicaciones para completar eso. Para confirmar eso. Entonces, también no solamente tenemos el tema de Monte Grande, podemos poner otro ejemplo bellísimo, claro, de un proyecto bien planificado, como Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, que es un proyecto de una importancia clave a nivel de lo que es un proyecto de vivienda, que se ha continuado en este gobierno y se han avanzado con las calles, se está trabajando en los parques, las obras deportivas se van a estar trabajando y ha sido un ejemplo de continuidad de Estado en ese sentido. Un proyecto debidamente concebido, pero que ha requerido que obviamente se continúen las inversiones. Joel, el tema de la Junta y el presupuesto, que ayer a Soraya Suárez le cambiaron la perspectiva de eso. ¿En qué están ustedes con ese tema? ¿Se va a dejar a la Junta
con el presupuesto que está solicitando, le van a hacer caso para que lo tenga en el 2023, o se va a reducir o se le va a entregar, como dijo un legislador aquí ayer, en el 2020 lo hicieron con menos. ¿Qué va a pasar con eso? Yo no, honestamente yo no he entendido muy bien el tema. Me gusta ser sincero, no he entendido el debate. Primero porque... la Junta quiere el dinero de las elecciones. Hace falta cuarto. Ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar lo que no he entendido. Lo que no he entendido, ok. Porque tal vez ustedes me puedan ayudar. Porque lo primero es que la Junta Central Electoral ha recibido más recursos en los últimos años que en años anteriores. Segundo, se había ya conversado de que se iba a entregar unos recursos adicionales. Entonces yo no he entendido cuál ha sido el debate. ¿En el presupuesto complementario sería? Ahora no, ahora se le van a entregar unos recursos adicionales y se había hablado. Entonces yo no he entendido el debate. Ay, que hay temas que no se han tocado públicamente. No. Pero usted debería dejar que se entendiera, porque usted acaba de decir algo que Román Jaques, con el que hemos estado hablando, dice necesitamos recursos. Entonces usted dice... Son insuficientes quizás conforme a lo que ellos piden, lo que se le ha entregado. Se le ha dado más en estos 2 años que anteriores. Se le ha dado en periodos anteriores y además de eso, se había conversado de que se le iban a entregar unos recursos adicionales. En este año. Entonces yo no he entendido el debate. Yo no quisiera que usted se vaya de aquí sin decir... Pero bueno. Si es que el gobierno en alguna medida no tiene confianza en alguno de sus funcionarios. Y lo explico. Usted antes de ser ministro de la presidencia ocupó 2 funciones. Fue asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo y fue administrador o gerente de AFP Reservas, si la memoria no me falla. Eso se ha repetido con muchos otros funcionarios que han sido eficientes en su labor, que tienen 2 o más instituciones a su cargo, aunque sea de manera transitoria. ¿Obedece eso en alguna medida a que hay funcionarios o hay PRMistas que han venido reclamando pero que no están en condiciones de asumir posiciones en el Estado? ¿O a qué se debe ese criterio del presidente de 2 y 3 instituciones, a veces a una sola persona? Miren, gobernar es igual que un juego de ajedrez, donde usted tiene que colocar las fichas en el momento adecuado y en la situación adecuada. Son muchas fichas y realmente un gerente está constantemente pues viendo y buscando la optimización del manejo recursos humanos, en este caso los gerentes que son los ministros y otros funcionarios, para que el Estado funcione. Tenemos, y ahorita tú me preguntaste de la dificultad miren, yo lo he repetido muchas veces, yo digo que el presidente Abinader ha tenido la mala suerte, de que le ha tocado gobernar en una situación difícil, pero el país ha tenido la suerte de que le ha tocado a alguien como Luis Abinader en esta circunstancia. Mira, interesante perspectiva. Entonces, vamos a decir, mala suerte para el presidente, buena suerte para el país. Y en realidad es una persona que constantemente, el gerenciar, señores, es precisamente estar constantemente moviendo estratégicamente las fichas como deben ser movidas. Y es un concepto de gerencia moderna. Yo sé que el país está más acostumbrado a la estática, pero gerenciar de forma estática realmente te crea es verdad que es más cómodo en el sentido de que tú no tienes que enfrentar el tener que mover personas y ese tipo de cosas, obviamente lo que todo esto acarrea, pero los problemas se te acumulan. Y obviamente tenemos un presidente que actúa rápido y sabe responder en el momento adecuado. Precisamente el gobernar en situación de crisis requiere de ese tipo de dinámica. Está encima de todo, esa es la realidad, y está acostumbrado a gerenciar. Hay muchas cosas, dicen que en la política hay muchas cosas que no se ven, en la gerencia tampoco, y pasa lo mismo, perdón. Hay muchas cosas que tampoco necesariamente se ven y se entienden en el momento, pero tenemos un presidente que está trabajando para legado, está trabajando para dejar al país verdaderamente
un importante legado que los dominicanos, pues obviamente, puedan mejorar su condición. Y solamente eso se puede hacer mediante una gerencia activa. Bueno, pues antes de concluir, solamente una cosa. Ya Luis Abinader decidió que va a la reelección, porque dicen algunas partes que no, que él no ha decidido. Yo no, eso le toca a él hablar de eso. No se ha hablado en el despacho. Eso le toca a él. Muy conservador. Gracias a Joel Santos en esta entrevista central que nos ha dado hoy miércoles 14 de diciembre aquí en Despierta RD. Gracias de verdad, ministro de la Presidencia. A ustedes las gracias por continuar con nosotros. Sigan con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional a partir de las 6 de la mañana. Nuevamente este equipo con ustedes mañana. Recuerden hacer el bien, indiscriminadamente el bien, completamente el bien, que el bien paga y el mal cobra.